Seguimos en este especial informativo contándoles todo lo que acontece en el Congreso de los Diputados en esta sesión sobre la moción de censura planteada por Pedro Sánchez contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, hace unos minutos Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, abandonaba el hemiciclo. Decía que para coger una llamada urgente. Bueno, bien, pues OK Diario hace unos minutos ha publicado que el PNV ya estaría dispuesto a no apoyar la moción de censura contra Rajoy a cambio de que éste dimita. Es una información de hace tan solo unos minutos, como digo, publicada por OK Diario. En el Congreso pues sigue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su réplica, ahí lo estamos viendo, a Pedro Sánchez. Es la tercera intervención de Mariano Rajoy que sigue atacando a Pedro Sánchez, al que dice que es imposible que garantice la estabilidad. Y bueno, y una y otra vez ha estado mencionando la paradoja que resulta que Pedro Sánchez se pueda convertir en presidente del Gobierno con unos presupuestos que el propio PSOE votó en contra. Sería un gobierno, ha calificado Mariano Rajoy, Frankenstein, con un programa Frankenstein. Bueno, vamos a volver al Congreso de los Diputados a ver lo que está diciendo el presidente del Gobierno. ¿No puede nadie confiar en el criterio de una persona incapaz de reconocer de lo que tiene delante de los ojos? ¿Qué criterio político sirve quien es incapaz de percibir nada bueno donde todo el mundo en todo el planeta aprecia avances, bondades y ventajas? Usted no. ¿Es que no ve lo que todos ven? ¿O es que no quiere verlo? ¿Es daltonismo o es mala fe? Algunas cosas buenas hay en España, señor Sánchez. Las instituciones funcionan, la economía se recupera, las desigualdades comienzan a corregirse, se crea empleo. Para usted, sin embargo, no existe más que una España negra, porque es el único color que percibe. No conoce los matices. Yo no niego mis errores, porque distingo las cosas. Cometo errores, sin duda innumerables, para usted todos, pero puedo corregirlos, porque no los confundo con los aciertos. Usted, en cambio, ni siquiera puede corregirse a sí mismo. Claro, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Qué tendría que corregir en lo único bueno que usted percibe en el mundo, que es usted mismo? Señoría, gobernar es un poco más complicado que lanzar soflamas y repartir dinero. Más serio que dar palos al agua por si suena la flauta. Un poco más difícil que hacer discursos por si se aplauden. Más exigente que sembrar ocurrencias y proponer aventuras. Y más responsable que cambiar por afán de novedad. Una regla de oro para todo político responsable, creo que es bueno que la recuerde yo hoy aquí, es evitar los derribos innecesarios, lo cual exige saber reconocerlos. Salvo que se cruce por medio la luz cegadora de una directriz ideológica, y aquí conocemos algunos ejemplos, a nadie se le ocurre predicar el derribo de las cosas que va bien. Habría que cambiar cosas, sin duda. ¿Cuáles? El sentido común lo dice. Las que no funcionan. Usted dice todas, porque como no distingue, todo le parece mal. Señorías, por eso la rigidez de su no es no despierta alarmas. Y hay que entenderlas, porque cada vez que lo pronuncia suena usted como una amenaza para el consenso, la estabilidad y la certidumbre. Usted, una amenaza agravada por el lastre que usted arrastra. Señoría, nada ha hecho tanto daño a los españoles como los errores que se amontonaron en la última legislatura de su partido en el Gobierno. Podía haber ganado usted mucho crédito si hubiera dicho en aquel momento que aquellos desatinos estaban equivocados y no se iban a repetir. Pero no lo hizo, porque no los ve como errores. Sería tranquilizador saber que no haría usted nada que nos hundiera de nuevo en aquella pesadilla, pero no lo sabemos, porque usted no lo rechaza. ¿Por qué? Tal vez porque se sienta solidario con aquel Pedro Sánchez que aplaudía desde el escaño. Tal vez esa solidaridad consigo mismo que llamamos coherencia, una coherencia que lo convierte en peligroso porque es una coherencia pertinaz en lo malo. No solo es que su señoría no rechace nada de aquello, no es que no encuentre nada malo en lo que hicieron, es mucho peor, lo defiende. ¿Pretende usted repetirlo, señor Sánchez? ¿Se ha olvidado de los errores económicos, del pozo, del déficit, de la ruina de las pensiones, de los millones de españoles que perdieron su empleo? Si no reconoce los errores, ¿cómo va a evitar tropezar de nuevo en ellos? Tendría usted que comenzar por jurar de todo aquello y del daño causado, pero no quiere. Presume de ello, y eso le hace aún más sospechoso. Presume de aquella ruina como si fuera un modelo de política social.
Si ese era su modelo de política social, haríamos bien todos en protegernos de ella y de usted. 3.800.000 personas en el paro. Y acabo ya. Si la misma moción de censura demuestra la irresponsabilidad del candidato, si ni siquiera sabemos qué hipotecas se le impondrán a su programa, salvo la que hemos conocido en el día de hoy, si para no desmerecer oculta sus verdaderas intenciones, si no es capaz de reconocer, pese a sus gigantescas dimensiones, todo lo bueno que España ha conseguido, si, como está más que demostrado, no piensa nunca en otra cosa que su propia conveniencia, si muestra todos los indicios personales y programáticos de arrastrarnos al abismo, ¿qué podemos decir? Desde la sensatez es imposible aplaudir esta moción. Y cuanto más cerca está el candidato de ocupar el Gobierno, más se aleja la confianza de España. Señorías, los españoles han dicho varias veces que no le quieren en el Gobierno. A usted, lo han dicho varias veces. Y ahí está la raíz de todas sus reacciones. Por eso ha buscado todos los atajos hasta encontrar este. Ha sido incapaz de convencer a los españoles de que le voten. Y no sabemos cómo habrá convencido a sus socios para que le apoyen. Sí sabemos que no será bueno para España. Y eso es lo que a mí me preocupa. No porque este asunto me afecte personalmente, que yo soy lo de menos en esta cuestión, sino porque lo que plantea usted, y eso es lo triste de este debate, es una moción de censura a los españoles porque no le han hecho caso a usted en las urnas. Eso es lo que está planteando. Esa es su moción de censura real, señor Sánchez, la real. Y por eso es por lo que más me preocupo, porque yo voy a seguir siendo español. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Para finalizar, la réplica del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez. Ha finalizado Rajoy diciendo que él es lo de menos, que Pedro Sánchez está poniendo en riesgo la estabilidad de España, la estabilidad de la nación, que no ve posible que el gobierno, ese hipotético gobierno de Pedro Sánchez, en el caso de que la moción de censura vaya adelante, vaya a lograr esa ansiada estabilidad que está prometiendo el Partido Socialista a lo largo de la mañana en esta sesión sobre la moción de censura planteada por Sánchez contra el presidente Mariano Rajoy. Vamos a ver ahora de quién es el turno, quién sube a la tribuna del Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, efectivamente, es el encargado de volver a subir, va a replicar a Mariano Rajoy, el líder del Partido Socialista. Insistimos en que Pedro Sánchez ha invitado hasta hace escasos minutos a Mariano Rajoy a presentar su dimisión. La verdad que es un caso insólito que en una moción de censura todavía se dé esa opción a Rajoy de que pueda presentar la dimisión. Pareciera que Sánchez no quiere verse en la tesitura tan complicada de llevar adelante el gobierno con fuerzas separatistas. Bueno, vamos a verlo ahora, lo que está diciendo Pedro Sánchez desde esa tribuna de oradores del Congreso. Eso no es lo que está en cuestión. No está en cuestión el que usted continúe o no siendo español. Lo que está en cuestión es si usted continúa siendo presidente del Gobierno de España a partir del próximo Gobierno. Y, en fin, si la cuestión es muy clara, es muy sencilla. El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, presentó su moción de censura el pasado viernes como consecuencia de la falta de responsabilidad, de la falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno y del Partido Popular. Por cierto, usted siempre recurre a los seres. Los dos presidentes de la Junta de Andalucía entonces dimitieron. Hoy no son ni senadores, ni diputados, ni presidentes de la Junta de Andalucía. Siga usted su ejemplo, dado que usted lo que hace es emular o evocar precisamente ese caso. El planteamiento y el programa
fundamental, el programa fundamental de esta moción de censura se basa y consiste en hacer cumplir el artículo 113 de la Constitución en su punto 1, que es asumir las responsabilidades políticas por parte del Gobierno. Y eso es lo que está en cuestión. Si ustedes o no asumen la responsabilidad política, les dimos un tiempo. Dejamos que ustedes pudieran asumir de nuevo esa responsabilidad política que han negado durante estos últimos años. No lo hicieron, despacharon la sentencia de la trama Gürtel de la Audiencia Nacional que decía las cosas que dijo. Mire, usted presume de ganar elecciones. Yo lo que puedo asegurar, señor Rajoy, es una cosa. El Partido Socialista concurre a las elecciones con limpieza, respetando las reglas del juego, algo que ustedes no hicieron durante décadas. Por tanto, el programa de la moción de censura es bien claro, bien sencillo. Es si esta Cámara está dispuesta o no a asumir la responsabilidad que no asume el presidente del Gobierno censurándole. Y fíjese, yo en la primera intervención he querido fijar, porque es verdad que he llovido mucho, señor presidente, usted siempre ha hecho referencia, curiosamente, a mi salida del Congreso de los Diputados, no ha hecho referencia a estos meses donde efectivamente hemos tenido ocasión de poder compartir muchas reflexiones sobre lo que estaba pasando en nuestro país, incluso también sobre la relación política que tiene que haber entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno. Y en la intervención, señor Rajoy, en la primera, lo que he querido es fijar las líneas del debate. Yo entiendo que esto es muy desagradable. Entiendo que esto es muy duro, señor Rajoy. Entiendo que usted viene a una Cámara que va a encontrar el reproche, ya veremos, si no mayoritario, desde el punto de vista de la mayoría absoluta, sí va a encontrar un reproche como no ha habido a un presidente del Gobierno a lo largo de la historia de la democracia. Pero es que, señor Rajoy, usted podía haber evitado esta situación. Usted podía haber asumido su responsabilidad y haber dimitido como presidente del Gobierno. Le vuelvo a repetir. Esta moción de censura puede acabar hoy, aquí y ahora, si usted dimite como presidente del Gobierno. Me va a decir sí o no, porque esta es la cuestión fundamental, señor presidente. Esto nada tiene que ver con la democracia demoscópica, esto tiene que ver con una democracia de principios, de convicciones, una democracia que se sabe fuerte en la limpieza de sus instituciones y en la ejemplaridad de los dirigentes que están al frente de esas instituciones. Y, señor Rajoy, lo siento mucho, pero usted no puede continuar siendo presidente del Gobierno después de la sentencia de la Audiencia Nacional. No puede continuar siéndolo. Le digo más. A diferencia de incluso compañeros del Partido Socialista, a diferencia de muchas de las personas que van a intervenir en nombre de los grupos parlamentarios, yo sostengo, y quiero que sea registrada aquí en la Cámara, en el diario de sesiones, que el Partido Popular no es un partido corrupto. El Partido Popular no es un partido corrupto, señor Rajoy. El Partido Popular tiene militantes, concejales, diputados y diputadas que defienden sus ideas legítimamente, que defienden la honestidad de sus valores, la honestidad y la autenticidad del modelo de sociedad que quieren poner en pie. Pero el problema, señorías, es que esos mismos militantes, esos mismos diputados, esos mismos concejales se avergüenzan y abochornan de los casos de corrupción que atenazan a la dirigencia del Partido Popular. Yo he pasado de ser un hombre de Estado a ser el enemigo del Estado. Y en realidad, con este tono que usted tiene, señor Rajoy, poco menos que intenta banalizar, porque en realidad esto, en el fondo lo que le pasa con la corrupción es el mismo tono de intervención que tiene usted aquí. No pasa nada. Bueno, podemos mirar a otro lado, porque no es importante la corrupción, no es importante. El señor Bárcenas era un señor que pasaba por allí. No hay una caja B, voy a coger las palabras de la secretaria general. Son personas que hacen cosas, señorías. La banalización de la corrupción, la falta de ejemplaridad, es lo que está dañando los cimientos de la democracia, lo que explica que las sociedades se polaricen. Y yo digo, el Partido Popular no es un partido corrupto, porque no hay ningún partido corrupto, pero tampoco hay ningún partido inmune a la corrupción. No hay ningún partido inmune a la corrupción. Lo que hay que hacer es prevenir esa corrupción. Lo que hay que hacer es actuar cuando se produce esa corrupción. Y lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades políticas cuando se asume, o mejor dicho, cuando se produce esa corrupción.
El señor Chávez y el señor Griñán, ya veremos qué dirimen los jueces. Lo que es evidente es que ya no son responsables políticos, no son ni militantes del Partido Socialista. Usted continúa siendo militante del Partido Popular, usted continúa siendo presidente del Gobierno de España y usted debería haber dejado esa principal institución. Cuando dicen, en fin, pasar de hombre de Estado a enemigo del Estado, cuando dicen que soy el Judas de España, en el fondo, señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes demuestran esta enfermedad o este mal, que a mi juicio yo creo que les perjudica y que perjudica clarísimamente a la democracia española, de tener una visión patrimonialista del país, de las instituciones y de la política. Es o yo o el caos, señor Rajoy. Eso es como hacía el chiste del roto, ¿no? Usted, señor Rajoy, es el caos. Pero me preocupa porque nosotros pedimos las responsabilidades políticas a través de una moción de censura el pasado viernes, formalmente en el Congreso de los Diputados. Hizo una comparecencia de prensa ante los medios de comunicación para que la opinión pública entendiera, comprendiera cuáles eran las justificaciones, las motivaciones de esa moción de censura. Se nos criticó por parte de distintos medios de comunicación, de analistas, el que tardáramos en dar una respuesta, porque lo que queríamos, como bien ha dicho antes el diputado Ábalos, era saber exactamente cuál era la respuesta que daba el Partido Popular y que daba el Gobierno de España. Fueron, señorías, cuestiones de minutos. De repente, la derecha española, sabiendo que podía perder el poder, que esta moción de censura no era una moción de censura de juego, sino que podía salir adelante, empezaron a salir, señor Rajoy, los males de la derecha española. Empezaron a acusarnos de poco menos de filoterroristas, de vendepatrias, de romper España, de a ver con quién nos vamos a actuar o nos vamos a coaligar y con quién vamos a gobernar. Usted, señor Rajoy, gobierna con 7 grupos parlamentarios en esta Cámara. Usted, señor Rajoy, ha aprobado unos presupuestos generales del Estado con formaciones nacionalistas. Han utilizado el terrorismo, han utilizado la crisis territorial, han utilizado también de nuevo la crisis económica, o mejor dicho, la evolución de las bolsas cuando todo el mundo sale. Señor Rajoy, uno coge el Financial Times, coge los medios de comunicación internacionales y no hace falta escuchar a la vicepresidenta del Gobierno decir que el señor Sánchez es el causante de la explosión de la prima de riesgo en España. Pero si la prima de riesgo en Portugal ha aumentado más que la prima de riesgo en España y precisamente en Portugal no ha ocurrido absolutamente nada. No será por Italia y no por España, señor Rajoy. Deje usted de mentir. No todo vale en política, señor Rajoy. No todo vale en política, sobre todo cuando estamos hablando de un presidente del Gobierno que con su pésima gestión de Bankia hizo que la prima de riesgo en nuestro país alcanzara el máximo histórico de 600 puntos básicos. Pero, fíjese, señor Rajoy, es que uno coge los organismos, digamos los informes de evaluación de los mercados financieros, de su propio Gobierno, un organismo del Gobierno que es la Secretaría General del Tesoro y de la Política Financiera. Y durante estos días lo que ha venido a decir es que la incertidumbre política ha provocado una ola de ventas en la deuda pública italiana. La situación política en Italia continúa penalizando las bolsas europeas. Si el aumento de la prima de riesgo en España fuera fruto de la moción de censura, esta habría empezado a comenzar, señor Rajoy, a partir del 24 de mayo. Y no fue así, como consecuencia de los hechos que se están produciendo en Italia. Y por eso, a la Cámara yo le quiero decir y quiero subrayar que el Gobierno que pueda salir de esta moción de censura va a ser un Gobierno europeísta, va a ser un Gobierno que va a cumplir con los compromisos europeos, que va a ser un Gobierno que va a cumplir con los objetivos de déficit público, con el programa de estabilidad y, por supuesto, va a cumplir los presupuestos generales del Estado. Pero ¿sabe por qué? Porque, a diferencia de usted, yo sí respeto los acuerdos y las aprobaciones que se hacen en esta Cámara. Yo sí las respeto. Yo sí las respeto. La reflexión que a mí me gustaría trasladarle, señor Rajoy, es que después de escucharle en la rueda de prensa en el Consejo de Ministros, a mi juicio en una rueda de prensa absolutamente desafortunada, pero bueno, ya venía anunciando lo que nos íbamos a encontrar en esta tribuna por parte de usted. En fin, yo no quiero tampoco evocar ese SMS a
a Bárcenas, que por cierto, Bárcenas parece que era alguien que no era nadie en el Partido Popular, ¿no? Gente que se lucró simplemente por llamarse Luis Bárcenas y por no ser el tesorero del Partido Popular, a juicio del señor Rajoy. En fin, estas son las cosas que tiene el señor Rajoy. Pero a lo que iba a decir y a donde quería llegar, señor Rajoy, es que el terrorismo, la crisis territorial, la caída de las bolsas, los 7 males, ¿no? ¿Usted no ha aprendido nada? ¿De verdad no ha aprendido nada después de 6 años como presidente del Gobierno? En las conversaciones que hemos tenido usted y yo, señor Rajoy, privadas y públicas, ¿de verdad no ha aprendido nada? Si usted, señor Rajoy, está siendo víctima de su propia estrategia como líder de la oposición, utilizando la confrontación territorial, utilizando la crisis económica, utilizando el terrorismo precisamente para encaramarse como presidente del Gobierno. Y ahora mismo, de esos polvos, estos lodos, crisis territorial, señor Rajoy, crisis territorial, sociedades polarizadas desde el punto de vista social, político. En este país, señorías, quien ha puesto por primera vez en riesgo desde la presidencia del Gobierno la integridad territorial es su displicencia y su incapacidad para abordar los desafíos que tiene el país por delante. Por tanto, señor Rajoy, yo no voy a contribuir a la crispación en ese debate. Quizá subrayar la doble vara de medir de su dialéctica, de su pensamiento, de su oportunismo en la oratoria parlamentaria. Cuando usted habla, por ejemplo, de aquellas personas, aquellos grupos parlamentarios que podrían apoyar esta moción de censura y, en consecuencia, a partir de ella construir el Poder Ejecutivo, usted se dirige con cuidado, porque sabe que a lo mejor la moción de censura puede prosperar con el voto afirmativo de algunos de esos grupos parlamentarios. Se dirige a ellos en términos peyorativos. Se dirige a ellos cuando con ellos ha aprobado los presupuestos generales del Estado, cuando con ellos y con nosotros han aprobado el concierto vasco y el cupo vasco, cuando con ellos, por ejemplo, la señora presidenta del Congreso, la señora Ana Pastor, es presidenta del Congreso. Incluso, señor Rajoy, aquellas formaciones políticas que hicieron que el Partido Popular en Cataluña fuera miembro de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña porque el señor Rivera y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, su socio de gobierno, les negó tener grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, hombre, doble vara de medir, la ley del embudo es algo que se les da bien a ustedes. Sigue usted con el raca-raca este de que al precio que sea, los atajos, un poco menos que diciendo que el artículo 113 de la Constitución es un instrumento ilegítimo, es un instrumento que no facultaría de las necesidades, o mejor dicho, de los presupuestos necesarios para poder ejercer su capacidad en una dificultad extraordinaria que usted ha provocado como consecuencia de su falta de asunción de responsabilidades políticas. Pero cuando me dicen a mí que, en fin, que al precio que sea, los atajos que sean, señor Rajoy, suena bastante ridículo en alguien como yo, que por asumir sus compromisos electorales y también por no, digamos, rechazar las decisiones que tomó un órgano de mi partido, renuncié a mi acta de diputado y renuncié a ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, señor Rajoy, esta no es la cuestión. La cuestión es si usted va a asumir sus responsabilidades políticas. La cuestión es si usted va a dimitir como presidente del Gobierno. La cuestión, señorías, 350 diputados y diputadas, es si esta democracia se puede permitir el lujo de estar 2 años más encadenada a la corrupción del Partido Popular. Y yo creo, señorías, que no. Y piensen ustedes en el coste político, electoral, democrático, que puede tener la permanencia del señor Rajoy como presidente del Gobierno si este viernes no fructifica y no sale adelante esta moción de censura. A mi juicio, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no hay cálculo político, electoral ni democrático
que sustente que usted, señor Rajoy, continúe un minuto más como presidente del Gobierno. A pedir la dimisión de Mariano Rajoy. Pareciera que Sánchez está casi rogando al presidente del Gobierno que dimita. Volvemos a contar lo que está sucediendo en el Congreso. Aitor Esteban, el portavoz del PNV, hace ya un rato que abandonó su escaño. Dicen que para atender una llamada muy importante. Según OK Diario, el PNV estaría dispuesto a votar no a la moción presentada por Sánchez para liquidar a Rajoy, y el PNV votaría que no a cambio de la dimisión de Mariano Rajoy. Ahora es el turno otra vez del presidente del Gobierno, señor Rajoy, que sube a la tribuna de oradores del Congreso. Veremos si Rajoy finalmente es capaz de dimitir o si sigue adelante y se celebra esa moción. Veremos con qué resultado. Con mayor intensidad. Evidentemente su programa no le preocupa, su programa es desconocido para esta Cámara y, por tanto, pues parece lógico y parece normal que sea mucho más cómodo el hablar de quien en este momento está defendiéndose de una moción de censura. Señor Sánchez, ha dicho usted algo aquí que no es verdad. No es verdad que el objeto de la moción de censura sea única y exclusivamente demandar responsabilidades políticas a un determinado gobierno. Eso no es así. El objeto de la moción de censura en nuestra Constitución y en la inmensa mayoría de las constituciones europeas es doble. Por un lado, demandar responsabilidades políticas y, por otro lado, aprobar el programa de Gobierno y elegir un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno. De esto no hemos escuchado nada esta mañana. Y esto es lo que yo califico como el chantaje a todos los grupos, porque efectivamente lo es poner por un lado la corrupción supuesta del Partido Popular y poner por otro una sola persona que exige responsabilidades políticas. Este es el gran truco, la gran trampa y lo que yo califico un chantaje que le está haciendo usted al conjunto de esta Cámara, incluido a los propios miembros de su partido. Se había dicho usted que comprende que el debate sea duro y desagradable, y mi posición también. Tenga usted la absoluta certeza de que si el debate es duro y desagradable, es para usted. Porque para usted lo cómodo, sin duda alguna, era que yo dimitiera y se evitaba tener este debate. Pero para mí es un debate que ni es duro y además es agradable. Porque cumplo con mi obligación, defiendo mis posiciones y le explico al conjunto de los españoles la gran trampa que está usted intentando llevar a cabo en el Congreso de los Diputados. Señorías, ahora nos viene con el viejo truco para parecer moderado después de lo que le hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo, que el PP no es un partido corrupto. Mire, que el Partido Popular no es un partido corrupto, se lo digo yo y no hace falta que me lo diga usted, que ya lleva mucho tiempo diciéndome todo lo contrario. Cosa que yo no he dicho, por cierto, del Partido Socialista, ni de los señores Chávez y Griñán, que no sé por qué dimitieron, salvo porque fue la exigencia que Ciudadanos puso para pactar en Andalucía. Señoría, desconozco también por qué me habla de por qué se fue usted o no vino al escaño, porque yo jamás he planteado esa cuestión. Yo creía que se había ido de aquí porque lo habían echado de su partido, pero me es igual, no es un tema que a mí me preocupe y además no me dedico a echárselo en cara, salvo cuando usted lo pone sobre la mesa. Señoría, lo que no se puede es pretender, y ya lo ha hecho muchas veces a lo largo de estos últimos días, tomarle el pelo a la gente. Ahora dice que él apoya los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Partido Popular y a los que ha votado en contra simplemente por respeto a esta Cámara. Oiga, eso es una falta de respeto a esta Cámara, porque todo el mundo sabe que usted apoya los presupuestos generales del Estado por otras razones que nada tienen que ver con su respeto a la Cámara. Porque si eso fuera así,
Podía respetar nuestras leyes de pensiones, podía respetar nuestras leyes de educación y no amenazaría constantemente con cambiar la reforma laboral. Por tanto, del respeto que tiene usted a esta Cámara, permíteme usted que no le crea absolutamente nada. Ha dicho usted también que no va a contribuir a la crispación en este debate. Bueno, lo ha conseguido, porque yo no voy a entrar en eso, pero podría yo darle algunos argumentos o algunas formas de comportarse que, sin duda alguna, le serían más útiles para conseguir el objetivo al que usted ha hecho referencia. Pero, en cualquier caso, señor Sánchez, todos estos temas no dejan de ser anecdóticos, aunque alguno de ellos se pueda convertir en categoría. Aquí lo importante, como le he explicado antes, es saber qué quiere hacer usted y cómo quiere gobernar usted. Usted no puede venir aquí simplemente a decir no, que el señor Rajoy es la quintesencia de todos los males, para decir luego que el Partido Popular no es un partido corrupto, pero que hay que asumir responsabilidades políticas. Mire, yo las mismas que usted, las mismas responsabilidades políticas que usted, que yo sepa, las mismas. Señoría, todo eso está muy bien, pero lo importante es, si usted quiere ser presidente del Gobierno, que nos explique algunas cosas. Entonces, yo tengo la obligación de hacerle algunas preguntas porque están en la calle, y porque le importan a la gente y porque le importan a las señoras y señores diputados de esta Cámara. ¿Va a ordenar usted a la Fiscalía, como algunos le piden, que retire las acusaciones contra las personas procesadas por el Tribunal Supremo tras los acontecimientos que todos conocemos? No, pero es que eso es importante, señor Sánchez. No me mire así. Esa es una pregunta que es obligado a hacerlo a quien aspira a ser presidente del Gobierno. Sí, esa que le explique la señora Robles, que de eso sabe mucho. ¿Va a asumir las peticiones del señor Torra y de los diputados que le apoyan? Del señor presidente de la Generalitat, ¿las va a asumir? ¿Sí o no? Pero es importante que lo diga aquí, porque es importante que lo conozcamos todos los que tenemos que votar a continuación. ¿Va usted a apoyar el derecho de autodeterminación como le piden algunos o no? No hablen tanto, si esto son convicciones, no necesita que nadie le diga lo que tenga que responder. Si no tiene claro esto el señor Sánchez y tiene que preguntar a los de al lado, entonces tenemos un problema. Sería, mantiene su palabra explicitada en una entrevista publicada en enero de este año, en la que afirma no se puede ir a una moción de censura contra Rajoy, contra quienes quieren romper España. ¿Mantiene su palabra, señor Sánchez? ¿Sí o no? O consulta, si quiere. Señoría, convendrá conmigo en que no son cuestiones menores las que le he planteado. No son menores, son importantes. Todo el mundo lo sabe y a todos nos preocupa y, por tanto, es lógico que yo las haga y es lógico que usted las responda, porque para eso es el candidato a la presidencia del Gobierno. Me gustaría, sin ánimo de agotar a las señoras y señores diputados de esta Cámara, plantearle algunas otras cuestiones que también son de interés. Fíjese, una de ellas era ¿qué va a hacer usted con los presupuestos generales del Estado? Era lógico y era normal que yo preguntara por los presupuestos generales del Estado. En fin, ya sabemos lo que va a hacer con los presupuestos generales del Estado, aunque no lo tengo nada claro, dicho sea con todos los respetos. Señoría, hay un segundo asunto que también es importante. ¿Se compromete usted a cumplir los compromisos de España con la Unión Europea? Porque si hacemos caso a las enmiendas que ustedes y algunos de sus socios han presentado en el debate de los presupuestos, pues es evidente que no va a cumplir usted el objetivo de déficit fundamental para que España mantenga su crecimiento económico y el empleo. No se lo digo porque las enmiendas del Grupo de Podemos, que a lo mejor le vota, pues están en 28.000 millones de euros y esos son 3 puntos de déficit y son importantes, ¿no? Y es bueno que lo conozca toda la Cámara. Es decir, ¿va usted a aceptar esas enmiendas? Le pido mayor claridad y mayor concreción sobre ese asunto. Tercer tema que también es importante y por eso le pregunto por él. ¿Sigue usted empeñado en la reforma de la Constitución? Repito, no es un tema menor. Usted quiere reformar la Constitución. Incluso abrimos, usted nos lo pidió y yo lo acepté, una subcomisión para hablar de la reforma del modelo territorial.
Yo intenté ser constructivo, lo que pasa es que usted abrió esa comisión, allí nos fuimos unos cuantos y ahora solo quedamos usted y yo. Los demás se fueron, desconozco cuál es la razón, pero no se preocupe porque yo estaré ahí con usted a tratar ese asunto. Pero sería bueno que se aclarase, porque sigue sin aclarar un tema que es tan importante para los intereses generales de España. Y luego, señoría, hay otro tema que también le interesa a la ciudadanía, que es la política económica. No voy a reiterarle, porque ya lo he hecho en muchas ocasiones y usted lo conoce muy bien, lo que hemos vivido en España en los últimos años, los esfuerzos que tuvieron que hacer los españoles, la situación en la que estamos ahora. Creo que el futuro, si se hacen las cosas con sensatez, puede ser bueno. Es verdad que hay nubarrones, como los problemas del comercio, con los propios problemas del precio del petróleo, pero podemos tener un buen crecimiento y podemos seguir creando empleo en España. Por tanto, habremos superado de manera definitiva la crisis a las que unas políticas equivocadas nos llevó. Pero claro, señoría, a mí me gustaría que aclarase aquí qué va a hacer con algunos asuntos que son importantes también para la economía española. Explique la reforma energética, explique cuántos van a ser los impuestos a la banca, explique si va a subir el impuesto del IRPF, sociedades, hidrocarburos. Entiendo que mantenemos la bajada del IRPF que va en los presupuestos. Bueno, todas estas cosas son importantes y las consecuencias de tomar una decisión u otra no son las mismas, señor Sánchez. Ahora, dicho esto, hay otro tema que lo siento mucho, pero tengo que preguntarle, porque ya lo he hecho, pero no hay manera de que me responda, ¿no? Porque usted está con lo de las responsabilidades políticas, pero no está en qué va a hacer usted, ¿no? Y a la gente ya le preocupa también el futuro de su país. Vamos a ver, señor Sánchez, ¿cómo va a gobernar usted? Eso es muy importante. Entiendo que va a hacer un gobierno en solitario, según he escuchado, ¿no? Porque hay algunos posibles socios que se apuntan también y que le gustaría estar ahí. Usted puede conseguir, es evidente, una mayoría para la censura, pero cree que con 84 diputados se puede gobernar. Se lo digo porque tengo una experiencia. He gobernado con 137, de los cuales 134 eran de mi partido, y no era fácil. Entonces, con 50 escaños menos, ¿cree usted que se puede gobernar, que se puede establecer un buen proyecto de futuro para largo tiempo, con unos objetivos, que los mercados se lo van a creer, que la Unión Europea lo va a apoyar? Se lo digo, vuelvo a insistir, porque he vivido una situación como esa de la que estábamos hablando. Y luego, señoría, ¿me puede usted explicar cómo puede usted gobernar con el apoyo de alguna gente que yo creí que a usted no le gustaba mucho? Porque, fíjese, no pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país, dice el señor Sánchez. Los populistas será el señor Iglesias, ¿o no? Si no es el señor Iglesias, nos lo dice y ya nos quedamos todos más tranquilos. Les garantizo rotundamente que el PSOE no alcanzará acuerdos con Podemos. Oiga, tiene usted un problema, señor Iglesias, porque además dice Podemos no encaja en mi programa, no en el mío, en el de él, no encaja en el programa. Pactar con ellos, con ustedes, sería perjudicar a los más débiles, y eso no es el programa del PSOE. Fíjese lo que dice usted. Ni antes, ni durante, ni después pactará el PSOE con el populismo, porque el PSOE es un partido de izquierda que mira al centro y que atrae al centro. ¿Sabían ustedes esto? Iglesias ha hecho de la mentira su forma de hacer política. Y yo no lo digo, Miente más que habla. Iglesias le recuerda al candidato a un niño pequeño que si no haces lo que yo quiero dejo de respirar. Me van a permitir que me abstenga de recordar aquí las afirmaciones que el señor Sánchez hace sobre mi persona, porque a mí no me ha pedido el voto. Por lo tanto, la pregunta que habría que hacerle a Esquerra Republicana de Cataluña
que además de ser un partido independentista, fíjese lo que dicen de ustedes, se dice que es un partido progresista. Hablando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha recibido una grandísima ovación al poner sobre la mesa las contradicciones que existen entre Podemos y el Partido Socialista. Cuando Podemos, el señor Pablo Iglesias, hablaba de que jamás pactaría con el PSOE, ese partido que dice ser de izquierdas, pero que siempre al final acaba tendiendo al centro. Bueno, eso ha motivado una grandísima ovación por parte de la bancada popular a Mariano Rajoy. Bueno, desde primera hora de la mañana, nuestra compañera María Matos está en el Congreso de los Diputados. Nos ha contado y hemos podido ver la llegada de Pedro Sánchez, la llegada de Aitor Esteban, el portavoz del PNV, y la llegada del grandísimo protagonista de la jornada, de Mariano Rajoy. Creo que ya tenemos conexión en directo. Aún no tenemos, me dicen, conexión en directo con nuestra compañera María Matos. Bueno, hace unos minutos conocíamos que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, abandonaba el hemiciclo. Decían que para atender una llamada muy importante. Esa llamada no era otra que de su propio partido, que habían pactado, habían llegado a un acuerdo para votar no a esta moción de censura a cambio de que el Gobierno se comprometa a que Rajoy dimita. Vamos a ver qué sucede, porque son muchas las menciones que Pedro Sánchez ha realizado al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, para que dimita. Rajoy le ha contestado que lo más fácil, sin duda para él, sería efectivamente pues presentar la dimisión. A esta hora de la mañana, 12 y 38 minutos, la verdad que no podemos asegurar absolutamente nada. Lo que es cierto, lo que venimos contando durante toda la mañana, es que el PNV, con sus 5 diputados, le valdría solo con un voto a favor de la moción de Pedro Sánchez, para que éste se convirtiera en presidente del Gobierno. De momento, Pedro Sánchez cuenta con el apoyo seguro de, lógicamente, su propio partido, el Partido Socialista, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, con la duda final, como contamos, del Partido Nacionalista Vasco. Me dicen que ya tenemos a nuestra compañera María Matos desde el Congreso de los Diputados. María, ¿me oyes? Sí, Javier, ¿qué tal? Tenemos una noticia de última hora, por aquí rumores varios, por ejemplo, el de que el PNV podría estar dispuesto a votar en contra de esa moción de censura a cambio de la dimisión de Mariano Rajoy. Pero como os digo, tan solo debe ser un rumor, porque de momento hemos visto varios guiños entre el discurso de Pedro Sánchez y el PNV. Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez le ofrecía dimitir a Mariano Rajoy y que la moción de censura terminase en ese mismo momento, las cámaras del Congreso captaban al portavoz del PNV, Aitor Esteban, asintiendo. Y también otra pista que puede arrojar luz sobre esa posible decisión que van a tomar en el PNV es que Aitor Esteban, el portavoz del PNV, no ha parado de mirar el móvil y de tomar notas mientras Pedro Sánchez estaba diciendo su discurso, y se mantenía diciendo que va a mantener esos presupuestos que habían pactado entre el Partido Popular y el PNV. Así que ya decimos, al acabar esa comparecencia de Sánchez, Aitor Esteban se ha levantado rápidamente, ha abandonado el hemiciclo a coger una llamada. Deben de estar los teléfonos completamente ardiendo, en contacto constante con Victoria. Era que tanto Pedro Sánchez como el propio Mariano Rajoy estuviesen haciendo tantas menciones a la posibilidad de la dimisión. A medida que han transcurrido los minutos, al menos la impresión que yo tengo es que esa posibilidad es más real que nunca, más aún cuando hemos visto que Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, pues se levantaba a atender esa llamada, y luego los compañeros de OK Diario publicaban efectivamente que el PNV estaría dispuesto a votar no a esa moción del PSOE presentada contra el señor Mariano Rajoy, a cambio de que Rajoy dimita. Bueno, María, gracias por esa información. Si tienes alguna novedad al respecto, por favor, nos avisas y conectamos de nuevo contigo. Así es, aunque como decimos, tan solo es una posibilidad, porque Mariano Rajoy sigue en sus 13 diciendo que no va a dimitir. Así se lo ha comunicado a Sánchez desde el hemiciclo. Cuando tengamos más información. Bueno, volvemos ahora. Es el turno otra vez, la réplica del líder del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. El otro protagonista de la jornada es quien ha presentado esta moción de censura, fue quien la registró
para acabar con la presidencia de Mariano Rajoy. Vamos a ver si allá tenemos pinchado a Pedro Sánchez. Vamos a ver si finalmente Rajoy dimite, tal y como se está rumoreando. El Partido Nacionalista Vasco estaría dispuesto a votar no a esa moción de Pedro Sánchez a cambio de la emisión de Rajoy. La verdad que por las intervenciones de Pedro Sánchez... Hay un problema político que tenemos que resolver. Y por eso se convierte en presidente del gobierno, va a tener una papeleta muy difícil, más allá de que este año 2018 los presupuestos los tendría aprobados, pero más allá de eso, gobernar con ERC, con PDeCAT y con Bildu, otras fuerzas separatistas, se antoja realmente complicado. Bueno, vamos a volver al Congreso de los Diputados, que está Pedro Sánchez rebatiendo a Mariano Rajoy. está pagando precisamente esa estrategia suicida para el país de confrontar territorialmente para llegar a la Moncloa. Nosotros no lo vamos a hacer. Hemos sido leales en la oposición y también desde el Gobierno hemos pedido esa lealtad. Ustedes solamente son leales cuando están en el Gobierno. Esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista cuando hablamos de la política territorial. Lo paradójico, señor Rajoy, es que usted sufre y es víctima de su propia estrategia de confrontar territorialmente, pero es su gran escudo para permanecer al frente de la presidencia del Gobierno de España. Y nosotros, precisamente aquí, en esta moción de censura, señorías, tenemos la gran oportunidad, entre todos, no exclusivamente con la moción de censura del Grupo Parlamentario Socialista, que sola no podría salir, entre todos, de resolver y desanudar ese nudo gordiano que ha hecho el presidente del Gobierno y el Partido Popular de la confrontación territorial la única razón, la única causa para continuar siendo el presidente del Gobierno. Nosotros, desde luego, vamos a tender la mano y vamos a dialogar con todas las formaciones parlamentarias aquí presentes. Vamos a dialogar con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Y, por supuesto, señor Rajoy, yo rechazo, imagino que usted también, las declaraciones y el pensamiento que se ha podido plasmar por parte del actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero le diré una cosa, señor Rajoy, para ser justos con, en fin, que quede en el diario de sesiones y sobre todo para ser justos con, ya que me cita, que diga todo, porque si no es una media verdad que es la peor de las mentiras, que es en lo que usted es especialista. Yo lo que he dicho siempre, señor Rajoy, es que como legítimo representante de la Generalitat de Cataluña, si soy elegido presidente del Gobierno como consecuencia de esta moción de censura, yo me reuniré e intentaré tender puentes con la presidencia de la Generalitat de Cataluña y con el nuevo Gobierno para salir de la situación que, entre otros, usted ha creado. Ahora, que usted me diga a mí que somos unos traidores a la patria, que somos unos rompepatrias, cuando el Partido Socialista negoció con usted los extremos todos de la aplicación del artículo 155, cuando los alcaldes socialistas del Partido de los Socialistas Catalanes fueron los que defendieron precisamente el que no se impusiera la vía unilateral en Cataluña. Y usted lo sabe. ¿Pero qué nos vamos a quedar en el reproche? Señor Rajoy, ¿nos vamos a quedar en el reproche? ¿O no vamos a mirar más allá? ¿No se da cuenta, señor Rajoy, que por la mera experiencia de gobierno que usted tiene en el discurso españolista, nacionalista, es más creíble, señor Rivera, que usted mismo? Pero es más creíble por la sencilla razón de que no ha gobernado, usted sí. ¿Y no se da cuenta usted, señor Rajoy, de lo que le está haciendo es precisamente alimentar el debate más nocivo para todos aquellos que defendemos la integridad territorial de nuestro país, para todos aquellos que defendemos una España plural?
Yo tengo una concepción del país. Defiendo que España es una nación. Y defiendo, como defienden muchos otros países, o incluso el propio Consejo de Europa, que dentro de la nación española hay territorios que se sienten también nación. Y en consecuencia podemos perfectamente convivir juntos, garantizar la integridad territorial de nuestro país y hacerlo en esa norma fundamental que es la Constitución española, que es muy claro, meridiano, en la definición de lo que es España en su artículo 2. Por tanto, señor Rajoy, yo, después de lo llovido, a mí me puede dar lecciones, fíjese, de muchas cosas, seguro, estoy convencido. Seguro. Pero de lo que no me va a dar usted lecciones es de defensa de mi país y de mi amor a mi país. Dice usted, no, señor Sánchez, como si, en fin, nosotros fuéramos un partido que no ha gobernado 20 años de los 40 años de democracia. No, señor Sánchez, usted que es un rojo peligroso, en fin, es un radical, ¿no? Un enemigo de la patria, un enemigo del Estado, decía la señora Cospedal, ¿no? El Judas, decía el señor Maillo, ¿no? Judas, enemigo del Estado, en fin, soy todo eso. Y mucho más, estoy convencido. Mucho más, muchísimo más. Le diré una cosa, señor Rajoy. No crea, pero no es el primer votante del Partido Popular, no sé si lo continuará siendo, que se ha dirigido a mí en la calle diciendo, por favor, saca usted al señor Rajoy de la presidencia del Gobierno. Pero en fin, eso es otro... Eso... Usted dice, no, señor Sánchez, me preocupa y mucho y quiero que responda a la pregunta de ¿qué va a hacer usted con los compromisos presupuestarios? ¿Qué va a hacer usted con los presupuestos? Pues oiga, vamos a ver, esta moción de censura, insisto, es usted quien la ha provocado, es usted quien la ha convocado. Señor Rajoy, sí, permítame que les diga. Es usted, entre otras cuestiones, porque quien sentenció la Gürtel del Partido Popular fue la Audiencia Nacional el pasado 24 de mayo, jueves. Y nosotros esperamos a ver cuál era la reacción del Partido Popular y del Gobierno de España ante una sentencia que señalaba a personas que hacían, permítame el sarcasmo, cosas. Y lo que vimos fue que nadie compareció. No sé si por vergüenza o porque efectivamente para ustedes la corrupción es algo banal, de lo que se puede mirar para otro lado. Y señalar a la opinión pública y decir, señores, esto es lo que hay, esta es una realidad que tenemos en nuestro país, tenemos que convivir con ella y aquí no se van a asumir responsabilidades políticas. Mire, señor Rajoy, si yo tuviera, que no lo voy a tener en la vida, a Bárcenas como tesorero del Partido Popular, hubiera dimitido hace ya bastante tiempo. Y es usted lo que tiene que hacer. ¿Usted va a cumplir con los objetivos de déficit público? ¿Va a cumplir con los compromisos europeos? Acaba de finalizar esta réplica de Pedro Sánchez al presidente del Gobierno. Sánchez ha vuelto a pedir a Mariano Rajoy que dimita. Esto ya parece que han entrado en bucle tanto el señor Sánchez como el señor Mariano Rajoy. Pareciera, y por lo que hemos venido contando, esa espantada del portavoz del PNV, Aitor Esteban, a atender esa llamada, y lo que posteriormente publicaban los compañeros de OK Diario, de que el PNV estaría dispuesto a votar no a la moción contra Rajoy a cambio de que éste dimitiera. Bueno, está ahora el presidente del Gobierno, acaba de subir a la tribuna de oradores, réplica a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar. Por si tiene a bien responderla. Le voy a plantear una cuestión. ¿Qué concepto tiene usted de lo que es un sistema democrático? ¿Puede usted explicar a esta Cámara por qué tengo que dimitir yo, que de de la mayoría de los ciudadanos y de momento tengo la confianza de la mayoría de esta Cámara, cuando usted no tiene ni la de los ciudadanos? ¿No le parece que lo razonable es que dimita cuando pierde alguna de ellas? ¿A usted le trae sin cuidado lo que diga la gente? Hay elecciones. El Partido Popular gana las elecciones de diciembre de 2015.
Y usted las pierde, con el peor resultado de la historia de su partido. 6 meses después se vuelven a celebrar elecciones y el Partido Popular las gana con mayor diferencia. Y usted repite con el peor resultado otra vez de la historia de su partido. Y luego su partido lo aparta. Y luego con el 50% de los apoyos consigue recuperar el liderazgo. Y me da a mí lecciones de dimisión. El que tiene que dimitir es usted, y además de manera irrevocable. Señorías, en democracia un dirigente político se va cuando lo dicen los electores o cuando lo dice la Cámara. Y por eso estoy hoy aquí, señor Sánchez. También es bueno de vez en cuando aprender algunas cosas. Señorías, pero esta no deja de ser una cuestión menor. La cuestión mayor es que el señor Sánchez sigue sin responder a ninguna de las preguntas que se le ha planteado desde esta tribuna y que, vuelvo a insistir, es obligado plantearla, porque usted es el candidato a la presidencia del Gobierno y yo tengo la obligación de hacerlo. Y supongo que el resto de las personas que intervengan aquí harán lo mismo que yo, porque de esto se trata. O sea, pretende usted ser presidente del Gobierno sin ganar las elecciones y, además, sin examinarse y sin decir a la Cámara lo que va a hacer. Oiga, esto no es la democracia, señor Sánchez. La democracia no es su voluntad. Usted tiene que cumplir unos trámites y usted, como hemos hecho todos, y yo en 3 ocasiones, vengo aquí y respondo a lo que se me pregunta. Porque eso es lo que los españoles están demandando. No ha venido a responder a las preguntas, ha venido a hablar de mí. Porque es el único argumento que tiene. Y además usted lo ha dicho. Esta es una moción para exigir responsabilidades políticas. Pues no. Para exigir responsabilidades políticas, de acuerdo, pero también para elegir presidente del Gobierno, que no es un tema menor. Y el presidente del Gobierno tiene la obligación de explicarse ante la Cámara. Señoría, después de que todos hayamos escuchado en esta Cámara los calificativos que usted le ha dedicado a diferentes miembros de este Parlamento, porque responden a su forma de ser, señor Sánchez, no puede venir aquí a ponerse de víctimas, porque es mentira. Igual que es profundamente injusto el volver a hablar de Gürtel, y no nos ha dicho ni una sola palabra de los ERES. ¿Por qué no habla de su programa? Y vuelve a lo mismo, no tiene otro argumento, otra razón, no se le ocurre otra cosa. ¿Qué nos dice de las pensiones? Nos ha hablado de las pensiones. Pero si cuando llegamos al Gobierno se habían perdido 70.000 millones de euros de recaudación, 70.000 millones de euros de recaudación. Por eso me preocupa a mí esta moción de censura. Por eso me preocupa. ¿Qué lecciones va a dar usted de pensiones? Que hemos logrado en la crisis más furibunda de nuestra historia el mantener el sistema de pensiones. Y presupuestos, vuelve a tomarle el pelo a la Cámara. Antes dijo, no, vamos a aprobar los presupuestos porque nosotros respetamos las decisiones que toma la Cámara, cuando todo el mundo sabe que no es así. Pero es que ahora dice que los van a aprobar para mantener los presupuestos de las comunidades autónomas. Señoría, usted sabe igual que yo, y lo sabemos todos, que eso se arregla con un Real Decreto Ley que en esta Cámara se aprueba en media hora porque todos los partidos políticos íbamos a estar de acuerdo en que fuera así. Por tanto, defienda usted sus posiciones, pero, hombre, hágalos con un poco de razón y argumento, porque si no, algunos pues podemos pensar, o muchos pueden pensar, que no está siendo usted serio con ellos. Señorías, yo prefiero hablar del futuro que del pasado. Ni creo que tenga ningún sentido hablar de lo que ocurrió aquí hace 10 años y de los recursos que pusieron unos y otros. Yo, a lo largo de mi trayectoria política, siempre he sido partidario de algo, que es que los temas territoriales se acuerdan y se pactan. Y he pactado y acordado en numerosas ocasiones, incluso con personas que están sentadas aquí en este momento, reformas de estatutos de autonomía y acuerdos importantes, incluso con gente de su partido. A nosotros hubo un determinado momento de la historia reciente donde se nos dejó fuera y se prefirió pactar con ellos. Oiga, ustedes son plenamente libres de hacerlo. Sí, pero usted ha traído a colación ese tema. Yo he participado en muchos de los grandes acuerdos que ha habido en este país, porque además creo que la única forma de resolver los problemas territoriales del país y ordenar la convivencia es mediante entendimiento, pacto y acuerdo. Hasta tal punto es así que he hecho un esfuerzo para que usted, y lo he dicho en mi intervención,
apoyara la aplicación del artículo 155. Otra de las preguntas que no me ha respondido es si usted va a mantener el control de la Generalitat como me ha dicho a mí y como hemos acordado el control económico hace muy pocas fechas. Pero tampoco ha respondido a eso, como no ha respondido a todos los demás, y creo que no tiene sentido que se la reitere porque si no estaríamos aquí hasta las 3 de la tarde. Pero deja muchos asuntos, señor Sánchez, en la duda. Y eso genera inestabilidad. Y eso no es generar certidumbre. Y la certidumbre es capital en unos momentos como los que estamos viviendo ahora en Europa, donde tenemos un problema en Italia, donde tenemos un problema después de lo que ha ocurrido con el acuerdo de Irán y otro con los acuerdos de comercio en todo el mundo. Y eso no ayuda nada a la economía, ni por tanto al crecimiento económico, ni al empleo de la gente. No puedo aceptar su afirmación por injusta de que nosotros somos leales cuando estamos en el Gobierno y no cuando no lo estamos. Porque a finales del año 2011, en una de las situaciones de mayor dificultad por las que atravesaba España, yo recibí una llamada del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que si no hacíamos una reforma de la Constitución a la mayor rapidez posible, España podía tener problemas de una enorme gravedad. Y en un cuarto de hora le di una respuesta. Le dije que sí, modificamos la Constitución y luego usted, que la votó, estuvo criticando esa reforma por los pasillos del Congreso. Señoría, creo que entre usted y yo hay muchas diferencias, pero la más importante es que yo cumplo mi palabra y usted no. Y eso en política es muy importante. Muchas gracias. Finaliza esta nueva comparecencia de Mariano Rajoy, la quinta, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Ha respondido a Pedro Sánchez y le ha pedido: ¿por qué no dimite usted, señor Sánchez? Rajoy ha dicho además que el líder del PSOE no ha aclarado en absoluto de convertirse en presidente del Gobierno si va a mantener el artículo 155, que cuáles son sus planes respecto a Cataluña. Rajoy además ha sacado pecho, ha dicho que él siempre ha participado en los grandes acuerdos de Estado. Bueno, ahora retoma ya la palabra Pedro Sánchez, esta vez desde su escaño y no desde la tribuna de oradores. Vamos a escuchar al líder del PSOE. Silencio, señorías. Creo que el Grupo Parlamentario Socialista y yo mismo en las intervenciones hemos fijado clarísimamente cuál es el objeto de la moción de censura. Una moción de censura que no entraba en nuestros planes. ¿No? Una candidatura a la presidencia del Gobierno, y usted lo sabe, señor presidente, que no entraba para nada en mis planes. ¿No? Una moción de censura que es muy necesaria, señorías, para la calidad democrática de las Cortes y de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas a los cuales ustedes representan. Yo entiendo que el Grupo Parlamentario Popular hoy no vea la necesidad de apoyar, lógicamente, esta moción de censura. Y, por tanto, me refiero al resto de la Cámara. Me voy a referir al resto de la Cámara para pedirle su apoyo, para que entre todos abramos un nuevo tiempo en la política española, que creo que va a ser beneficioso también para la convivencia entre españoles, para la convivencia entre territorios. Y la mano la voy a tender a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, a todos y cada uno de los gobiernos autonómicos en nuestro país. Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer entre todos y todos juntos. En lo personal, señor Rajoy, no sé qué va a pasar mañana. No lo sé. Tiene usted mi respeto personal y político. Se lo aseguro. Lo tiene. Lo tiene, señor Rajoy. Tiene usted mi respeto personal y político. Durante este año hemos compartido muchas horas y hemos hablado mucho. Y señor Rajoy, le deseo lo mejor en lo personal, pero en lo político usted ya no puede seguir siendo presidente del Gobierno.
Ha dicho Pedro Sánchez en esta nueva réplica al presidente del Gobierno que no puede seguir al frente del Gobierno de España, que Rajoy debe dimitir. La verdad que ya las posiciones están muy enquistadas. Ya tanto Rajoy como Sánchez no salen en fin, mira, ahora es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien le responde también desde su propio escaño. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Pero no le puedo desear lo mejor en lo político, sobre todo si eso implica que usted accede a la condición de presidente del Gobierno. Creo que usted no está en condiciones de hacer un gobierno estable en nuestro país. No lo está. Y pienso que eso ha quedado claro a lo largo de ese debate que usted acaba de decir que no da más de sí. Sí podría dar más de sí. Yo estaría dispuesto a estar aquí 3 días dando más argumentos y más razones para demostrar que usted no está en condiciones de formar un gobierno estable. Usted no tiene una idea de país, no la tiene, señor Sánchez. Y ha quedado muy clara también en las intervenciones que se han producido aquí a lo largo de esta mañana. Y también estaría dispuesto a estar aquí 3 días para poner en evidencia que usted no tiene una idea de país. Usted no tiene respuesta alguna a los retos del futuro, señor Sánchez. Y usted no tiene una política económica que garantice que la senda que ha iniciado España en favor de la recuperación económica, el crecimiento económico y el empleo sea algo que podamos mantener en el futuro. Pero lo más importante, señor Sánchez, y no me lo tome a mal, usted no puede ser presidente del Gobierno porque usted no tiene el apoyo de los españoles y no ha ganado unas elecciones nunca. Y en democracia gobierna quien gana las elecciones, salvo que tengan a bien decirnos otra cosa. Muchas gracias. Rajoy ha replicado a Sánchez diciéndole que él no puede ser presidente del Gobierno puesto que no tiene el apoyo de los españoles, puesto que no ha ganado ninguna elecciones. Sería, como decimos, el primer presidente de la historia de España que lo hace a través de una moción de censura. Además, Rajoy le ha repetido en varias ocasiones que el líder socialista no tiene una idea de país, que no tiene una idea de España, que va a ser muy complicado mantener la estabilidad de la nación, pues manteniendo un gobierno al lado de RC, al lado del PDeCAT, al lado de Bildu y, en fin, y en ese caso también al lado del Partido Nacionalista Vasco. Además, como ha recordado Rajoy en tantas ocasiones, a lo largo de la mañana, el PNV, que votó a favor de los presupuestos del Partido Popular, mientras que el propio Sánchez votó en contra. Bueno, pues esos presupuestos, ha dicho Sánchez, que sí le valdrían ahora para el año 2018. Se produce ahora un receso en el Congreso de los Diputados. Son 2 horas las que tienen sus señorías para descansar, para irse a comer y luego ya volverían. Nos vamos a publicidad y luego volvemos. Estamos ya de vuelta en este especial informativo después del receso que han tenido a bien hacer ya sus señorías en el Congreso de los Diputados en esta jornada histórica, esta moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Bueno, tengo a mi lado a Alba Vida, presentadora de los informativos. Alba, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te parece? Tú que eres gallega y que podrás desgranar mejor que yo ese alma, esas incógnitas de Mariano Rajoy, que siempre aparece tranquilo, impasible ante los momentos más difíciles. En esta ocasión, una moción de censura, yo creo que es el momento más delicado que Mariano Rajoy ha tenido que afrontar como presidente del Gobierno. ¿Qué te ha parecido las intervenciones del presidente? Pues a mi forma de verlo no ha estado del todo correcto, sobre todo en las primeras horas de esta mañana, porque como bien habéis estado comentando esta mañana se ha defendido atacando. O sea, no ha sido un discurso de una moción de censura propiamente, sino que para mi gusto ha sido un discurso más encajado dentro de lo que sería una campaña electoral. Y es por ese motivo por el que creo, y también según dicen fuentes del Partido Popular, Rajoy no piensa dimitir, está forzando todavía un poco más si cabe aguantar, a ver si mañana por fin consiguen convencer al PNV de que no apoye la moción, la iniciativa de Sánchez, que vaya con el Partido Popular y no le arrinconen y que no hagan dimitir a Rajoy. Bueno, durante toda la mañana ha estado sobrevolando sobre el hemiciclo, sobre el Congreso de los Diputados, esa posibilidad que comenta Alba de la dimisión de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez se la ha, en fin, planteado en numerosas ocasiones, prácticamente en cada intervención del líder socialista, el que ha presentado la moción de censura contra Rajoy, le ha ofrecido esa posibilidad de, señor Rajoy, dimita,
parecía que Pedro Sánchez está muy incómodo ante la posibilidad de que sea un presidente del gobierno apoyado pues, por fuerzas separatistas como Esquerra, como el PDeCAT, como Bildu, sobre todo después de la crisis política que hay en Cataluña. Una de las preguntas que le hacía el propio Rajoy a Pedro Sánchez era que qué va a hacer en relación a Cataluña, si va a seguir manteniendo el artículo 155, que qué tiene pensado para la autonomía catalana, y luego por otro lado, bueno, le ha acusado de no tener una idea de España, de no saber qué es lo que quiere para nuestro país. Alba, yo creo que Rajoy hoy casi que se descarta ya que vaya a presentar esa dimisión. Él lo ha negado, lo ha rechazado, lo ha dicho también ahora, lo han dicho fuentes del Partido Popular, pero ¿hasta qué momento podría Mariano Rajoy presentar su dimisión? Pues la ley no está muy clara en este sentido, habla más de cómo quedaría un gobierno en funciones antes que la propia dimisión en sí, pero Mariano Rajoy tiene hasta un minuto antes de que Ana Pastor, la presidenta del Congreso, llame a todos los diputados a votar en esta moción, pero sinceramente todas las posibilidades están ahora mismo, son tres. La primera de ellas, que esta moción prospere y Sánchez sea el presidente del gobierno, que la moción no prospere con la dimisión de Rajoy o que esta moción no salga adelante cuando el Partido Nacionalista no le dé la espalda al gobierno. O sea, lo que ya nadie mantiene como una posibilidad es que el PNV vaya a votar que no a cambio de nada. Lógicamente, ¿cómo le va a explicar Íñigo Urkullu a sus seguidores, a sus votantes nacionalistas vascos, que ha sido el partícipe, ha sido el partido que ha mantenido a Mariano Rajoy en el gobierno en una moción de censura, más allá de que el PNV haya sido clave apoyando los presupuestos de Mariano Rajoy? Es una grandísima paradoja, por cierto, y así se lo ha hecho ver Rajoy a Pedro Sánchez, que el señor Sánchez, el PSOE, votó en contra de estos presupuestos y ahora Pedro Sánchez dice que va a gobernar en 2018 con estos presupuestos aprobados, eso sí, a falta de que los apruebe el Senado. Sánchez ahí la verdad que no ha sabido qué decir y Rajoy lo ha tenido contra las cuerdas. Hay una cosa que me parece muy curiosa, que es la pregunta que hacías tú antes de levantar el 155, el PNV a cambio de qué, pero a cambio de que todos los separatistas han ido de la mano de Pedro Sánchez y sobre todo, ¿le beneficia a Pedro Sánchez esto? Pues yo creo que no, yo creo que a la larga Pedro Sánchez se pega un tiro en el pie. Yo entiendo que las ambiciones del líder socialista, la verdad que desde hace ya tiempo no las oculta, su gran ambición es llegar a la Moncloa, lo ve bastante complicado a través de las urnas, a través de unas elecciones y, en fin, Rajoy ha dicho que esta moción de censura es un atajo que ya Sánchez no sabe cómo disimular, pero en el caso de que llegue a la Moncloa, Alba, de la mano, como hemos dicho, de RC, que hace 2 telediarios te acaba de pegar un golpe de Estado con el PDeCAT, con su líder Puigdemont, en el exilio, entre comillas, porque no se presenta a rendir cuentas ante la justicia española. ¿Y cómo le va a presentar todo este plan Pedro Sánchez a sus votantes? El PSOE de Andalucía, por cierto, no está nada de acuerdo con todo esto que está liderando Pedro Sánchez. Otra cosa es que los diputados andaluces del PSOE, a la hora de la verdad, vayan a votar no o se abstengan. La verdad que en España, desgraciadamente, siempre puede la disciplina de partido. Bueno, y además yo creo que ya es conocido por todos que Pedro Sánchez se arrima siempre al sol que más calienta. Con la crisis catalana, la verdad es que lo ha gestionado muy mal. Si te fijas, Javier, no sé si te acuerdas cuando Pedro Sánchez salía defendiendo a capa y espada que España era una nación de naciones, y hace unas semanas le veíamos en un evento con una bandera de España enorme. Sí, bueno, el señor Pedro Sánchez no tiene, como lo ha dicho hoy, le ha recordado Mariano Rajoy, no tiene una idea clara de país, no sabe lo que es España. Un día dice que es una nación de naciones, otro día está supeditado absolutamente a lo que diga el PSC, el señor Iceta, que por cierto, dentro de su formación en Cataluña, tiene a señores que están prácticamente de la mano de los independentistas y que no verían con malos ojos un referéndum. El gobierno Frankenstein, que es así como están apodando efectivamente a este gobierno de Pedro Sánchez, si finalmente fructifica y prospera, pues es cualquier cosa menos una llamada a la estabilidad. Ha estado toda la mañana Pedro Sánchez hablando de que se tiene que recuperar la estabilidad y la confianza de los españoles porque la corrupción del Partido Popular ha sido insostenible, cosa que lógicamente es cierta, pero también tendrá que Pedro Sánchez responder a una pregunta que le ha hecho Rajoy: ¿qué va a hacer el Partido Socialista Obrero Español cuando salga la sentencia de los SERE de Andalucía? Están implicados presuntamente los expresidentes Chávez y Griñán. De corrupción el PSOE la verdad que puede dar pocas lecciones, por no decir ninguna, Alba. Yo creo que ha sido, de todos los discursos que he visto de Mariano Rajoy en el Congreso, uno de los más duros. Sí, bueno, Rajoy la verdad que es un gran orador, puede tener otras
tiene otros puntos negros, pero el de orador no se le puede achacar, es una de sus grandes habilidades como político, ¿no? Cada vez que sube a esa tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, Rajoy pues utiliza esa ironía tan gallega, golpea como los buenos boxeadores, no lo hace de lleno y no se le ven, no son previsibles sus golpes, sus ataques a sus rivales, sino que lo hace siempre hilando muy fino. Pedro Sánchez no ha sabido responder a dos cuestiones. Primera, ¿cómo va a explicar ese gobierno? ¿Cómo va a explicar ese gobierno tan inestable, con tantas fuerzas separatistas? Y no olvidemos, y con Podemos, que es una formación de extrema izquierda, que también le han recordado, por cierto, al señor Sánchez, cuando, lo ha hecho Rajoy, cuando Pablo Iglesias decía que ni por asomo iba a pactar con el PSOE, que lo calificaba como ese partido que se cree de izquierdas, pero que finalmente siempre tiende al centro. Bueno, Sánchez no ha sabido responder a esta cuestión, tampoco ha sabido responder, como decíamos antes, Alba, a si va a levantar el 155 de la autonomía catalana. Por lo tanto, aquí parece que el señor Sánchez está deseando, y a mí es la impresión que me ha dado durante toda la mañana, deseando que Rajoy dimita y que, en fin, que se abra el periodo de un gobierno del Partido Popular en funciones con la meta final de que se convoquen elecciones. Es que hay que tener en cuenta una cosa, y yo creo que en este sentido Pedro Sánchez lo ha hecho bastante mal, porque ha sido una moción de censura. Obviamente el gobierno esto le compensa. En una semana Pedro Sánchez no ha podido casi, que al final le está saliendo bastante bien, pero Pedro Sánchez no ha podido casi reunirse con los diferentes grupos, pactarlo, tampoco. Pedro Sánchez quiere llegar a la presidencia sea como sea, eso lo tenemos todos más que claro, pero igual le compensa hacer un poco más de campaña, pero tampoco sabemos hasta qué punto, porque el Partido Socialista ahora mismo yo creo que está siguiendo bastante también los datos que le dan las encuestas, esos malos resultados, entonces tampoco creo que un escenario de elecciones con un gobierno en funciones le vendría muy bien, porque una cosa es que le apoyen esta moción y otra cosa es que le vayan a apoyar para que sea el presidente en una ronda de contactos. Y hay que tener en cuenta que cuando se inicie esa ronda de contactos con el rey, ya empieza el reloj a correr, y 2 meses y tendríamos elecciones. Eso es, Alba. Bueno, Alba, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa, en el especial informativo de Intereconomía. Desde las 8:45 estamos en directo contándoles todo lo que acontece en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, en esta sesión sobre la moción de censura presentada por el Partido Socialista contra Mariano Rajoy. Ahora mismo, sus señorías, los diputados están en un receso, van a comer y en torno, calculo yo, en torno a las 3 de la tarde van a volver. Obviamente se lo vamos a contar a partir de esa hora, todo lo que vaya a dar de sí la jornada, lo que transcurra en el Congreso de los Diputados, y a partir de las 4 va a estar Rafa Núñez Huesca. Por supuesto, Alba va a estar con todos ustedes en el informativo a las 8:30. Creo hoy, Alba, que se va a alargar hasta las 10, ¿no? Sí, a ver, todo depende del directo. Lo que hagan hoy los políticos, estamos bajo su mandato. Bueno, pues todo lo que suceda se lo vamos a contar. Muchísimas gracias y volvemos, como decimos, cuando sus señorías vuelvan a la sesión en el Congreso de los Diputados.